Bueno, esta noche nos encontramos con el cientista político de la Universidad Diego Portales, Mauricio Morales, que nos va a acompañar para conversar sobre las próximas elecciones municipales, los nuevos pactos, los subpactos y las sorpresas, además de los famosos que han entrado a la campaña, esta farandilización que dicen que hay de la política. Además, por supuesto, de las proyecciones en las comunas emblemáticas y también del nuevo electorado, entre un nuevo padrón. Mauricio, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué te llamó la atención, Mauricio, de esta jornada de ayer? Antes de ayer, ya que veíamos a todos los partidos políticos, su mayoría entrando al CERVEL, firmando ahí el día que más se hace conocido el servicio electoral, el día que se inscriben. ¿Cuáles fueron los pactos y los subpactos que te llaman la atención? Bueno, en primer lugar llama la atención el exceso de lista. Hay un número muy significativo de lista en comparación con elecciones anteriores. Y además el proceso de fragmentación de la concertación, que viene a consolidar una dinámica que viene del año 2008 con dos listas. Estas dos listas van a constituir también dentro de ellas algunos subpactos, en el caso de la concertación democrática, el subpacto PS Independientes, y en el caso de la democracia cristiana, el subpacto DC Independientes. El hecho de ser el subpacto más votado puede llegar a ser crítico dentro de una elección, en términos de repartición de concejales, particularmente cuando se reparten comunas o escaños impares. ¿Por qué? Porque si en una comuna un pacto recibe 3 escaños, el subpacto más votado por un voto adicional que tenga, se va a llevar 2 de los 3 escaños. Por lo tanto, los partidos han hecho un esfuerzo por incorporar el mayor número de independientes dentro de los subpactos para poder incrementar su porcentaje de votación. Conversaba durante la jornada de ayer con Jaime Quintana, senador PPD, presidente de hecho de este partido, y yo le comentaba de esta esta gira a la izquierda que ha hecho el PPD al unirse en un pacto junto a los radicales y al Partido Comunista. ¿Cómo puede ver el electorado esta unión? Bueno, esto viene del año 2008, cuando el PPD decidió competir en conjunto con el Partido Radical de manera separada de la concertación más tradicional, que es la DC con el PS. Eso le permitió duplicar el número de candidatos, tanto al PPD como al Partido Radical, y junto con ello incrementaron su porcentaje de votación y el número de concejales electos. Ahora, el hecho de incorporar al Partido Comunista hace mucho más poderosa esta nueva coalición, casi en equilibrio con la concertación democrática, y por lo tanto plantea un escenario bastante complejo para el próximo año, dado que si este nuevo pacto PC, Radical, PPD llega a superar a la concertación democrática, indudablemente que va a generar un efecto de cara a las próximas elecciones presidenciales. ¿Tendrían el poder del voto? Tienen el poder del voto, tienen el poder popular. De hecho, nosotros hicimos una simulación con esos resultados y el partido que más gana es el Partido Comunista, pues incrementaría su porcentaje de representación casi en un 50%. Es decir, elevaría su capacidad de representación a nivel comunal en esa magnitud. Los que salen perdiendo, naturalmente, es el Partido Humanista. ¿Por qué? Porque el Partido Humanista formaba una lista con el Partido Comunista y ahora el Partido Humanista pasa a ser un partido muy minoritario en comparación con las otras coaliciones políticas, y de paso también produce un daño tanto a la democracia cristiana como al Partido Socialista. La democracia cristiana perdería en esta simulación alrededor de 10 concejales y el Partido Socialista alrededor de 18. Es decir, estamos hablando de una pérdida de alrededor de un 2% para cada uno de los partidos, cuestión que parece no ser muy significativa, pero de todas formas pone casi en una situación de empate a ambas coaliciones políticas. Esta fue una idea de Pepe Out, ¿no? Eso así es. El año 2008, Pepe Out impulsó esta iniciativa bajo el supuesto de que a mayor número de candidatos, mayor número de votos iban a obtener los partidos. Una estrategia electoral. Una estrategia electoral, pero que también obedeció a un clima de tensión política dentro del PPD, puesto que en ese momento se había producido la salida de Jorge Chausson y de Fernando Flores a Chile Primero. Por lo tanto, estaba el peligro de que dentro del PPD se produjera una estampida de gente que no quería formar parte del partido, y Pepe Out, en el afán de integrar a esa gente a la lista de concejales del PPD, propuso esta idea de incrementar el número de candidatos para el PPD abriendo una nueva lista. Es decir, hubo una razón estratégico-electoral y también una razón política de por medio. Hemos hablado de parte de la concertación y, bueno, a través de Twitter ya comienzan a llegar preguntas. Si Carlos Danilo, por ejemplo, está preocupado por la alianza. Veamos su pregunta para compartirla con Mauricio, está apareciendo en pantalla. Si la alianza sale mal parada en estas municipales 2012, ¿es una señal, Mauricio, que le puede ir mal quizás en las presidenciales 2013?
parece? Bueno, no hay una correlación muy estrecha entre la votación municipal y la votación nacional. Por lo tanto, uno no podría tomar como predictiva la elección municipal respecto a la elección nacional. Sin embargo, lo que pregunta nuestro televidente en este momento, nuestro usuario, corresponde más bien a lo siguiente. Cuando las coaliciones políticas de gobierno enfrentan la elección municipal, en este caso, con bajos niveles de aprobación al presidente, eso sí que puede ser muy relevante. ¿Por qué? Cuando el presidente tiene bajos niveles de apoyo, el incentivo para la oposición es nacionalizar y polarizar la campaña, dado que, haciendo eso, es posible aprovechar la impopularidad del presidente, haciendo que las campañas sean lo más nacionales posible y lo menos locales posible. Es decir, lo que va a tener que hacer la oposición es aprovechar la baja aprobación del presidente para poder ganar en las comunas más emblemáticas. Y por último, déjame decir una cosa. Las elecciones nacionales están poco relacionadas con las elecciones municipales, solamente sobre la base de un ejemplo. Veamos el distrito 25, La Granja, Macul, San Joaquín. En ese distrito no hay ningún diputado de la democracia cristiana. Sin embargo, la democracia cristiana administra las comunas de Macul y de La Granja, que son dos comunas emblemáticas con Sergio Puyol y Claudio Arregada. Sin embargo, la DC no tiene ningún diputado en ese distrito. Por lo tanto, no hay una relación muy significativa entre una elección local y una elección nacional. Son dos elecciones de distinto orden. Interesante. Mira, fíjate que leyendo la segunda, bueno, tú lo puedes ver también. Pesimista diagnóstico de Carlos Larraín. Advierte posible triunfo de la oposición en alcaldes. Sí. ¿Por qué? Eso se explica por lo siguiente. El año 2008, la alianza superó a la concertación en la votación de alcaldes. Esto fundamentalmente porque la concertación sufrió la salida de algunos militantes que corrieron por fuera, que son los denominados descolgados. En esta oportunidad, la concertación administró mejor el conflicto y, por lo tanto, la alianza teme perder algunas comunas emblemáticas, entre ellas Concepción, que de hecho el mismo presidente de Renovación Nacional la da casi por perdida, dado que no fue el candidato que él esperaba que compitiera. Otra comuna que está en disputa es la Florida. ¿Cuál es la diferencia con la Florida? Que hay un candidato externo del PRO, que es Mlinars, que le puede hacer daño a la candidatura de Gonzalo Duarte. Y ahí viene otro ejemplo. Fíjate que el año 2004 fue electo en esa comuna Salaquet, con mayoría. Y al año siguiente la concertación dobló con Carlos Montes y Gonzalo Duarte. Ahí tienes otro ejemplo de por qué esas elecciones no están muy relacionadas entre sí. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque la gente de repente ve al alcalde como un hacedor de cosas, como una autoridad más cercana que el parlamentario que presenta proyectos, que no es tan cercano como el alcalde. Claro, los índices de personalización de la política en Chile se han incrementado de manera muy sustantiva. El sistema binominal es uno de los sistemas que tiene los mayores niveles de personalización. ¿Por qué? Si nosotros dos competimos en una misma lista, una forma de distinguirnos es quién gasta más en campañas, ¿verdad? Y eso implica un nivel de personalización de la actividad política que está muy por sobre los partidos. El año 2004 se hizo una reforma que separó la elección de alcaldes y concejales. Por lo tanto, lo que sucedió ahí fue que en un sistema uninominal donde se elige una persona, en este caso un alcalde, el sistema es mucho más personalizado aún. Por lo tanto, es muy razonable que no exista una relación muy significativa entre ambas elecciones. Y otro punto adicional. A un diputado no le conviene que le vaya bien a un alcalde de su misma coalición. Tú me vas a decir, pero eso es horroroso. No, funciona así. ¿Por qué? Porque si yo soy diputado y tú eres mi alcalde de una de las comunas más importantes, si a ti te va bien, tú eres mi futuro competidor para diputado. Es una razón muy sencilla, es una razón estratégica muy elemental dentro de las coaliciones. Es como el paso lógico, concejal, alcalde, diputado, senador, futuro ministro y presidente. Probablemente. Parece que el tema va por los ministros. Bueno, hablábamos de que octubre es el mes de las elecciones y es una elección diferente, una elección nueva por la cantidad de nuevos electores que van a haber. Sobre eso nos pregunta Mauricio Rojas en Twitter. Fíjate que él dice, ¿crees que el nuevo sistema de voto voluntario va a pasar la prueba en estas elecciones municipales? Bueno, ha existido una serie de tesis respecto a cuánta gente va a votar en esta próxima elección. Nadie seriamente puede anticipar cuánta gente va a votar. Lo que sí podemos anticipar es la composición de esa participación. Y lo que pregunta esa persona tiene tres puntos fundamentales. El primero,
Con voto voluntario lo que se produce es una agudización del sesgo de clase. Votan más los ricos en comparación con los más pobres. En segundo lugar, aumenta la influencia del dinero en las campañas electorales. Si es que antes me tocaba competir en una comuna de 100.000 electores, ahora probablemente me toque competir en una de 300.000 electores. Por ejemplo, Puente Alto, que crece de 148.000 a casi 350.000 electores. Por lo tanto, la influencia del dinero va a ser mucho más significativa. Y en tercer lugar está la polarización de las campañas, cuestión no menor. ¿Por qué? Porque las personas que tienen la mayor predisposición a votar son las personas de izquierda y de derecha en desmedro de los votantes de centro. Por lo tanto, los partidos van a tener más incentivo para ir a buscar al votante más extremo que al votante más moderado, que es el votante de centro. Esos tres efectos podrían gatillarse en esta próxima elección municipal, generando problemas particularmente para un partido como la Democracia Cristiana. Al grano, ¿se va a votar más o se va a votar menos? Yo no me la voy a jugar por ninguna de las alternativas porque sería de mi parte muy poco serio señalarte un número fijo, pero sí te puedo decir lo que ha pasado en la experiencia comparada. En Venezuela la participación se desplomó en aproximadamente 20 puntos. Porque la gente dice, ¿para qué ir a votar? Hacer fila, sí, calor. Hay costos de transacción que se denominan, es decir, el costo de ir a votar, el costo de informarse, el costo de hacer la cola e incluso el costo de ser vocal, pero eso a lo mismo porque todas las personas podríamos ser designadas vocal. Y lo que te decía, en 1970 también en Holanda se estableció el voto voluntario y la participación cayó en 10 puntos. Claro, un país mucho más desarrollado que el nuestro, pero no hay ningún indicio que nos permita decir a nosotros si la participación va a aumentar o va a disminuir. Lo que sí te puedo decir es que tanto el número de inscritos como los votos emitidos se han mantenido más o menos constantes. Los inscritos alrededor de los 8 millones y los votos emitidos alrededor de los 7 millones. El gran problema es que si bien se ha mantenido el número de inscritos en alrededor de 8 millones, la población en edad de votar está sobre los 13,3 millones de personas. Bueno, siempre revisando el diario La Segunda, que nos ilustra bastante, comienza el despliegue de campaña municipal. Los candidatos del Partido Comunista aparecen con Bachelet, y hay varias fotografías acá con la expresidenta Michelle Bachelet, que de ella no se sabe mucho, más allá de las declaraciones que ha dado esporádicamente en relación principalmente del caso Tsunami. Gabriel Romo Barra nos está haciendo una consulta y él dice, ¿qué mejor figura debe sacarse foto con los candidatos de la oposición, tanto de la alianza? Sí, la pregunta, Gabriel, va en la línea que planteaba recién respecto a la nacionalización de la campaña. A la oposición le conviene nacionalizar la campaña porque tiene en sus manos a la figura más valorada por los chilenos, que en toda encuesta gana por una diferencia muy significativa a cualquier postulante de la alianza. Por eso le conviene nacionalizar y polarizar la campaña. ¿Qué tiene que hacer la alianza o qué van a hacer los candidatos de la alianza? Probablemente ninguno se va a fotografiar con el presidente Piñera, dado los bajos niveles de popularidad que este tiene. Pero sí podrían esos candidatos adelantar la carrera presidencial del gabinete, fotografiándose ya sea con Alaman, con Goldborn o con Lavino, con el que esté ahí disponible para sacarse una foto. Me parece que hoy día el gobierno y particularmente el gabinete es mucho más popular que el presidente y por lo tanto lo más razonable es que los candidatos se fotografíen con esa persona y no con el presidente de la República. Pero para eso tendrían que salir del gabinete, porque hemos visto dos casos, recuerdo uno en Puerto Montt, de personas que han puesto, o candidatos a concejales o alcaldes, fotografías con el ministro de Obras Públicas que no estaban autorizadas y han tenido que, en un caso en O'Higgins, en la región de O'Higgins, renunciar al cargo y otras fotografías tener que sacarlas. Exactamente, ese es un problema estratégico para los candidatos porque están en el fondo metiendo a los ministros en una campaña y los ministros no pueden participar de esto. Pero eso no impide que las campañas puedan ser apoyadas por ministros de Estado de manera indirecta, aunque en el periodo de propaganda electoral que se inicia el 28 de septiembre, que incluye la posibilidad de hacer campaña por radio, por diario, etcétera, ahí sí que se la van a tener que jugar estos candidatos por una visión más de gobierno que por una figura tan personalizada como la del presidente de la República. Y ellos pueden hacer campaña también, recordemos, en horas que no sean de trabajo, en horario de oficina, y ahí, bueno, los periodistas están muy pendientes porque en todos los actos de campaña, por ejemplo, no pueden ir con automóviles fiscales. Ha provocado la destitución de autoridades hacer campaña
ocupando medios fiscales. Sí, ese va a ser un problema. Ahora, para los partidos de derecha esto se puede resolver de una manera muy sencilla. Veamos, ¿cuánto gastó la UDI en la elección de diputados anterior? Alrededor de 4.500 millones de pesos. Sacaron 1,5 millones de votos, es decir, le costó 3.000 pesos el voto, lo que es un gasto muy significativo en comparación con el resto de los partidos. Por ende, ellos podrían apelar a la utilización del dinero en campaña, sobre todo que ahora va a ser mucho más permisivo, dado que el CERVEL incrementó el límite de gasto, y por lo tanto, y por ende ellos no necesariamente van a recurrir, podrían no recurrir a figuras del gabinete, sino que simplemente reforzar el clientelismo que han hecho estos últimos años. Mauricio, y es tan importante sacarse una fotografía con alguien conocido o ser conocido, y acá ya entro de plano en la farandilización de la política, famosos en campaña. Guido Becchiola va de concejal por la Florida, Claudio Redondo, actor también por la Florida, Pedro Ruminot, que actúa, es un comediante, no logró pero quería ser concejal, quería ser alcalde de Maipú. Sigo nombrando, Luis Dimas va por Lo Espejo, Carla Ochoa, candidata a concejal de la UDI por Peñalolén, Patricio Laguna, nuevamente por la Florida, dicen que en un próximo periodo quisiera ser alcalde. ¿Es importante ser conocido para que la gente vote por uno? ¿O de repente va más por la gestión? ¿La gente asocia la cara y vota? ¿Así de simple? Sí, en el caso de Chile, afortunadamente no hemos llegado a esos extremos, pero sí los partidos aprovechan, ya sea en el camino corto, reclutando a este tipo de personas para reforzar sus campañas electorales. Tenemos noticias de distinto tipo. Por ejemplo, Andrea Molina logró ser electa, a Raquel Argandoña les fue bien y mal, a Paulina Nit no le fue muy bien. Entonces tenemos noticias de todo tipo en este tema, aunque es claro que los partidos quieren aprovechar este tipo de figuras para acortar camino. En su momento, yo me acuerdo Carlos Caselli participó muy activamente en la campaña del no, y ese tipo de personas sí eran relevantes para una campaña nacional, pero no sé si para una campaña municipal, creo que no, este tipo de rostros sea tan relevante. Yo creo que Carlos Ochoa no va a ser electa concejal. O sea, ¿tú no crees que hay un voto hormonal? Es decir, que por ser Carlos Ochoa, una mujer estupenda, el hombre vote por ella, o en el caso de Guido Becchiola, que es una persona con una excelente facha, las mujeres en la Florida voten por tener buena pinta solamente. Un solo dato, Marcela Sabat, en el distrito de su padre, el distrito de Ñuñoa Providencia, obtuvo más o menos el mismo porcentaje de votación comparando mesas de hombres con mesas de mujeres. Por lo tanto, el ícono de la belleza dentro del Congreso obtuvo un porcentaje similar de votos en ambos tipos de mesas. O sea, el voto hormonal, me parece que en el caso de Andrea Molina tampoco se dio. Afortunadamente, todavía no pega mucho en Chile. Tú hacías una estadística de votos de hombres y mujeres, cosa que no se va a poder hacer ahora, pues desafortunadamente ya sí. no hay mesas de mujeres y hombres, se junta todo. Vamos con una consulta que ha llegado, que la hace Sebastián Vega, dice lo siguiente: con este nuevo bloque, ¿cree usted que la ADC va a salir de la concertación y se vincule a RN? De hecho, también aparece en este diario La Segunda, que es un diario bastante político. La ADC a plazo hasta agosto para el acuerdo con RN sobre las reformas políticas. Llamó mucho la atención, Mauricio, cuando Ignacio Walker se juntó con Carlos Larraín y firmaron este pacto o este acuerdo de reformas electorales. Sí, la democracia cristiana tiene ese rol. Es un partido de centro y por lo tanto lo, entre comillas, normal es que trate de forjar alianzas con otro tipo de partidos, pero no alianzas electorales, sino que alianzas para realizar reformas políticas tan importantes como la reforma al sistema electoral binominal. Eso tiene que salir en agosto y me parece muy bien que el presidente de la democracia cristiana haya puesto un plazo a Renovación Nacional para realizar este tipo de reformas en serio. Ya se han hecho una serie de congresos, se han hecho una serie de propuestas para realizar estas reformas políticas y todavía no salen adelante. Ahora, respecto a la pregunta que hacía recién nuestro seguidor, la democracia cristiana tiene una alianza estratégica con el Partido Socialista y eso se va a mantener, incluso independiente del resultado de la próxima elección municipal y me atrevería a decir que de la próxima elección presidencial. Esto porque ambos partidos están engarzados en una alianza histórica que ha sostenido la principal coalición política del país y no hay razones para que esta coalición se quiebre. Además que hay una cuestión de incentivo estratégico, o sea, la próxima presidente lo más probable es que sea Michelle Bachelet y la democracia cristiana quiere estar ahí.
y en consecuencia no tiene muchos incentivos para realizar una alianza con RN, dado que sería muy mal visto por parte de los electores que un partido de centro-izquierda pase a ser parte de una coalición de centro-derecha. ¿Hasta dónde tirarían el tejo entonces? Yo creo que hasta lograr la reforma política y principalmente el cambio del sistema electoral. ¿Y por qué le interesa, disculpa, a un equipo como, a un partido como RN, cambiar el binominal que los ha favorecido durante los últimos años, 20, 25 años? Cualquier fórmula electoral que sea más proporcional que el sistema binominal va a favorecer a Renovación Nacional. ¿Por qué? Porque Renovación Nacional está subrepresentada en comparación con la UDI. La UDI tiene un porcentaje de escaños superior a su porcentaje de votos, mientras que Renovación Nacional tiene un porcentaje de escaños inferior a su porcentaje de votos. Por lo tanto, al hacer una reforma más de un sistema electoral más proporcional, lo más probable es que Renovación Nacional crezca muy significativamente su número de escaños. De hecho, si uno hace una simulación con la propuesta Benninger, que son alrededor de 35 distritos, haciendo distritos más grandes, Renovación Nacional podría mejorar muy significativamente su porción de escaños. Tú me vas a preguntar, bueno, ¿y la ADC qué gana con esto? La ADC no gana mucho, pero sí gana una cuestión muy importante a mi juicio, que es la seguridad electoral. Me explico. Si en un distrito tú eres demócrata cristiano y obtuviste en la elección pasada un 30% y fuiste electo, en un sistema binominal, si tú bajas al 20%, pierdes el escaño, probablemente. Pero en un sistema donde en ese distrito ya no se eligen 2, sino que se eligen 4, lo más probable es que tú con ese 20% sigas siendo electo. Por ende, lo que hace un sistema más proporcional es dar más seguridad a un partido que viene a la baja electoralmente. ¿Y este acuerdo entre la ADC y RN afecta a la UDI, que hemos visto que ha sido como el partido que manda, por lo menos en La Moneda? Bueno, la UDI tiene una votación histórica que se ha forjado en las bases populares. La UDI, desde los años 60, comenzó a trabajar desde el gremialismo en los sectores de base popular. Durante el régimen autoritario, ellos pidieron alcaldías. ¿Alcaldías de dónde? De los sectores también más populares, principalmente urbanos. Y luego eso les permitió sobrevivir en democracia, porque muchos de sus alcaldes fueron posteriormente diputados por las mismas comunas que agrupaban o que se agrupaban en un mismo distrito. La UDI tiene una base electoral tan sólida que me da la impresión no depende tanto de Renovación Nacional para mantener y sostener su número de escaños. De hecho, en la mayoría de los distritos, ellos son mayoría por sobre RN. Por ende, si es que se llegara a producir una alianza entre la ADC y RN y la UDI quedara aislada, tengo la sensación de que el voto tradicional de derecha estaría más con la UDI que con Renovación Nacional. Me da la sensación de que la UDI tiene un voto mucho más duro que RN. Hay otra consulta que la hace Ignacio Pérez ahora sobre los pactos, antes de entrar también a las proyecciones finales. ¿Cómo le va a afectar el pacto PS-DC, el bloque histórico, al pacto por un Chile justo que está el PPD, el Partido Radical, el PC y también los independientes? Para responder derechamente, Ignacio, nosotros, como comenté recién, hicimos una simulación. La simulación no es una predicción, es solamente trabajar con los datos de 2008, que es el dato que tenemos, haciendo o aplicándolos a una configuración coalicional distinta, que en este caso es PSDC versus PPD, radicales, comunistas. El efecto que eso trae es el siguiente: como esa lista radicales, PPD y comunistas va a tener una porción de votos similar a la de CPS, eso probablemente produzca una baja en la representación de la DC y del PS. Esa simulación arroja 18 concejales menos para el PS y 10 concejales menos para la DC. Es una simulación, puede que no suceda. Ahora, esa lista PPD, Radical, PC, afecta más al Partido Humanista. Fíjate que el Partido Humanista eligió 20 concejales en la elección pasada. Haciendo la simulación, quedaría con 11, es decir, perdería el 45% de su representación, por el hecho de que el Partido Comunista lo deja solo en una lista que es totalmente minoritaria. Mira, hablando de proyecciones, durante el día domingo, Ario, nos sorprendimos con una encuesta que apareció en La Tercera. Básicamente ellos se centraban en Providencia y en Santiago. ¿Cómo ves estas? Santiago dicen que es la madre de todas las batallas, y Providencia ha llamado mucho la atención por la figura en especial del alcalde de La Vega, que ha sido reelecto muchas veces, pero
que ahora parece, según esa encuesta por lo menos, partamos con Providencia. Partamos con Providencia. ¿Qué opinas de Providencia? Esa comuna va a crecer de cerca de 93.000 electores a más de 140.000 electores. Es decir, tenemos una entrada de nuevos votantes de alrededor de un 60% aproximadamente. En esa comuna tenemos un alcalde que ha sido electo y reelecto en varias oportunidades y llama muchísimo, pero muchísimo la atención que una encuesta arroje que ese alcalde está 14 puntos abajo de una candidata que emergió de una primaria donde participaron 3.600 personas aproximadamente. Es decir, estamos hablando de una candidata ciudadana, de oposición... Estuvo sentada en la misma silla que estuvo el día domingo. Exacto, por sobre los partidos, que no tiene un nivel de conocimiento muy alto en la comuna, pero que está 14 puntos por sobre el alcalde. A mí me parece al menos discutible o al menos extraño. 500 personas era esta muestra. ¿Es representativa? Depende de cómo se tome. Cualquier muestra, dependiendo de su tamaño y si está bien tomada, puede ser considerada en serio. Las muestras, idealmente, tienen que ser probabilísticas en todas sus etapas, donde conozcamos el error de la muestra. Y probabilística quiere decir que todos los individuos tengan la misma probabilidad conocida de ser seleccionados en un proceso aleatorio. Yo no conozco exactamente el proceso técnico que utilizó la tercera para realizar esta encuesta. Vamos a Santiago. En Santiago sí los resultados son mucho más razonables, la competencia ahí sí va a ser estrecha. Ayer estaba Jaime Quintana en esa silla y yo le dije, bueno, la madre de todas las batallas me decía que con Carolina Toá el PPD se está jugando todas sus cartas frente a Salaquet. Bueno, el PPD se la viene jugando hace tiempo por Santiago. Acuérdate, cuando Shaulson se dio casi por ganador y al final perdió. La radio lo dio por después perdió Rabinet. Entonces, Santiago no es necesariamente una comuna muy favorable para la concertación. De hecho, a mí no me extrañaría que Salaquet volviera a ganar la elección, dado que además hay inscrito un candidato del PRI por ahí. Entonces, eso le podría restar votos y en comunas de margen de victoria tan estrecho, un tercer candidato te puede hacer muchísimo daño. ¿Alguna otra comuna que te gustaría proyectar? La Florida. A mí me parece que la Florida es un lugar... La Florida es una ciudad gigantesca, muchos electores ahí. Y además que la Florida es una comuna distrito. Es decir, la comuna de la Florida, al igual que Santiago, son distritos en sí mismos. Y es lo que te explicaba recién. Mira. 2004 Salaquet, 2005 dobla Carlos Montes con Gonzalo Duarte. Ese electorado es muy particular y es muy interesante estudiar. Ahí el grado de volatilidad es espantoso. O sea, nadie podría entender cómo sale un alcalde de la UDI y al año siguiente la concertación dobla a los candidatos de la alianza. Esa es una comuna estratégica para la democracia cristiana. Si es que el PPD dice que en Santiago se juega todas sus cartas, a mí me da la sensación de que la democracia cristiana se juega muchísimo en la Florida, pero tuvo, entre comillas, la mala suerte de que se le colara un tercer candidato del PRO que podría cargar la balanza en favor de Rodolfo Carter, que es el candidato de la UDI. Se nos hizo corto el tiempo, Mauricio. Han llegado, le pido disculpas a Carlos Torres, a Egon, a los diferentes tuiteros que también nos han enviado preguntas, a Juan Alberto. Quiero terminar solamente con un comentario para que veas también la gente cómo participa y hace comentarios de esta conversación que hemos tenido con Mauricio Morales. Vamos con ese comentario antes de terminar la entrevista. La hace Evelyn Carrasco. Qué buen espacio de análisis políticos con Mauricio Morales, muy claro. Deberíamos tener un programa entonces. Sí, pues así que la invitación queda extendida para otra vez, ya que las elecciones son en octubre, así que cada vez se va a comenzar a calentar un poco más este tema, así que está bien en boga, pues. Así que queda invitado para próxima vez. Ok, muchas gracias. Aunque no tiene Twitter. No, voy a hacer un Twitter, yo creo. Sí, hágaselo para que le lleguen los comentarios directos. Ok, muchas gracias por la invitación.